Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, esta es una clase sobre vectores. Acuérdense que este es un tema de introducción, es algo que ya deberían saber, pero por la importancia que tiene, quiero que lo veamos y que nos detengamos bien. Mejor manejemos el tema de vectores, más fácil nos va a ser después hacer ejercicios de fuerzas en la unidad de dinámica. Vamos a empezar. Lo primero que quiero que veamos es la diferencia entre cantidad escalar y cantidad vectorial. Una cantidad escalar es una magnitud que para poder especificarla yo tengo que tener un valor y una unidad. Es decir, que con solamente estos dos datos yo sé de lo que me están hablando. Por ejemplo, una distancia, 3 metros, sé que es una medida de longitud. O por ejemplo, 15 kilómetros por hora es la rapidez con la que se traslada un vehículo. ¿Qué pasa si yo a esta rapidez le pongo un dirección o sentido? Se traslada a 10 metros por segundo con una inclinación de 30 grados o hacia el norte. Cuando yo le agrego la dirección, en este caso es un dato extra, estoy hablando de la velocidad. Fíjense la diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez es solamente qué tan rápido cambia la distancia con respecto a la hora, pero no me da ningún sentido de ubicación. En cambio, la velocidad ya me da una dirección y sentido en la que se cambia la velocidad o la ubicación de un objeto. Cuando yo a la magnitud la defino con número, unidad y dirección, estoy hablando de una cantidad vectorial. Y lo vamos a representar a través de flechas donde la punta me va a dar justamente el sentido, ¿sí?, que va a tener el vector. De esta forma podemos decir que un vector se define a través de su módulo o valor, y es acá donde ponemos la unidad también, y dirección y sentido. Veamos qué significa cada una de estas cosas. Dado un vector A, ¿sí?, con una inclinación θ con respecto a la horizontal, este vector va a tener dos componentes. Uno hacia el eje de las X como AX y otro hacia el eje de las Y como AI. Su módulo va a estar definido por la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes. Es decir, la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado. Esto lo podemos ver que se trata del teorema de Pitágoras. Fíjense, vamos a remarcarlo. Acá formamos un triángulo rectángulo. Por eso podemos aplicar Pitágoras. Este va a ser mi ángulo de 90 grados. De la misma forma que como formamos un triángulo, ya puedo aplicar Pitágoras, donde A va a ser mi hipotenusa, voy a aplicar trigonometría para conocer el valor de θ, que va a ser la inclinación. Sabiendo que tangente de θ es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, cateto opuesto es AI y cateto adyacente es AX, hago para obtener el valor de θ shift tangente en cualquier calculadora y hago entre paréntesis AI sobre AX y ahí voy a obtener el valor de θ. Con estos dos valores yo defino el vector. De esa forma sé que son el valor que tiene, le aplico la unidad, por ejemplo, si es una fuerza, su unidad va a ser newton, si es velocidad, su unidad va a ser metros por segundo, si es aceleración, metros por segundo al cuadrado. Hasta acá sabemos lo que es un vector. ¿Qué pasa cuando tenemos que sumar o restar vectores? Tenemos distintos métodos, dentro de los cuales primero vamos a ver unos métodos gráficos y después vamos a ver el método analítico, que va a ser
el que más vamos a utilizar en la unidad de dinámica. El primer método que vamos a ver es el método del polígono, y el cual consiste en, dibujando dos ejes y eligiendo una escala, voy a dibujar los desplazamientos o los vectores, ¿sí? De forma que el origen del primer vector coincida con el origen de coordenadas. Dibujo el vector, la escala y la orientación que corresponde, y paso al siguiente vector, un segundo, de tal forma que donde termina el primero va a empezar el siguiente. Y así sucesivamente hasta dibujar todos los vectores. Cuando ya terminé de dibujar todos los vectores que yo quiero sumar, ahí voy a medir desde el origen del primer vector, o en este caso el origen de coordenadas, hasta la punta del último vector. Ahí voy a obtener mi vector resultante. El vector resultante es el vector que tiene el mismo efecto que la sumatoria de las fuerzas. Mismo módulo y misma dirección que la suma de todos. Por eso lo llamamos resultante. Como es un método gráfico, para obtener su valor, yo directamente lo voy a medir y con la escala definida voy a averiguar su valor. Hago lo mismo con el ángulo, puedo medirlo con un transportador. Y para completarlo, el ejercicio, voy a expresar su resultado de la siguiente forma. En paréntesis, el primer lugar está ocupado por el módulo y el siguiente por la inclinación. Otro método gráfico también es el método de paralelogramos, pero solamente sirve para sumar dos vectores. Dado un vector A y un vector B, este método consiste en, una vez que los dibujamos en escala, haciendo coincidir sus orígenes, fíjense que van formando lo que es un paralelogramo. Luego dibujo las líneas paralelas. Dibujo las líneas paralelas. Esta es la paralela AB y esta es la paralela A. Hago las proyecciones y desde el centro, donde yo, ¿sí? A y B, tiro hacia donde se interceptan y de esta forma obtengo mi vector resultante. De vuelta, como es gráfico, yo simplemente midiéndolos ya puedo obtener su valor. Veámoslo de una forma, en este ejemplo, en la actividad número 10. Dado los siguientes vectores, 20 libras a 120 grados y 60 libras a 0 grados, tengo que sumarlos y ver cuál es el vector resultante. Dibujo el primero a 120 grados. Mi vector B coincide con el eje de las X porque es 0 grados. Hago las proyecciones. A' es la paralela a A y B' es la paralela a B. Fíjense que es paralelo, paralelo, y donde se intersectan, ahí obtengo mi vector resultante. Hasta acá es todo método gráfico. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacerlo de forma analítica, algebraica, sin tener que ponerme a dibujar en escala? Hay veces que no puedo elegir una escala para dibujarlo y representarlo. En esos casos recurrimos al método de los componentes y consiste en, primero dibujo todos los vectores a partir del origen de coordenadas y voy buscando las componentes de cada uno de estos vectores. Las componentes es, si yo miro desde arriba el vector, trazo una recta paralela hacia abajo, obtengo la componente del eje X. Si yo hago lo mismo
Ahora, mirándolos desde este costado, obtengo la componente en el eje Y. Esto lo tengo que repetir con cada uno de los vectores que yo quiera sumar. De esta forma, sumando todos los componentes en X, voy a obtener la componente en X de la resultante, y sumando todos los componentes en Y voy a obtener la componente de la resultante en Y. Una vez que tengo la componente en X y la componente Y de la resultante, ¿qué hago? Aplico Pitágoras y y trigonometría para obtener el módulo y tita. Pongámoslo en práctica con el siguiente ejemplo. 3 sogas están atadas a una estaca sobre las que se ejercen las siguientes fuerzas. F1, 20 N hacia el este, F2, 30 N a 30 grados hacia el noroeste, y F3, 40 N, 52 grados hacia el suroeste. Tengo que buscar la fuerza resultante. Busco las componentes de cada una de las fuerzas. F1 va a tener componente en X, 20 N, pero no tiene componente en Y porque es coincidente con el eje de las X. F2, fíjense, tiene su proyección en el eje de las Y positiva, pero en el eje de las X negativa, por lo tanto va a ser F2X menos 30 N por coseno de 30. Este es mi coseno, por lo tanto es cateto adyacente, coseno de 30. Y en el eje de las Y va a ser 30 N por seno de 30. F3, sus dos componentes van a estar en el lado negativo de los ejes, por lo tanto va a ser menos 40 N por coseno de 52, porque es cateto adyacente, este son los 52 grados. Y F3Y va a ser menos 40 N por seno de 52 grados. Sumo, ¿sí?, cada una de las componentes. Rx va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en X, es decir, 20 menos 30 por coseno de 30, menos 40 por coseno de 52. Esto me da menos 30,6 newton. Hago lo mismo con las componentes de las fuerzas en Y. Ri va a ser igual a sumatoria de las fuerzas en Y, va a ser igual a 0, más 30 por seno de 30, menos 40 por seno de 52. Esto me da menos 16,5. Tengo los dos valores de las componentes. Aplico Pitágoras, raíz cuadrada de menos 30,6 al cuadrado más menos 16,5 al cuadrado. Es muy importante que tengan este cuidado, ¿no? Fíjense de que el cuadrado afecta el signo negativo también. Ojo cómo lo ponen, no les puede quedar de afuera porque si no les va a dar otro valor. El módulo de mi vector resultante me da 34,8 newton. Ahora, por último, aplico tangente de tita y obtengo que tita va a ser igual a 28,3 grados. Bárbaro. Ahora vamos a verlo bien aplicado. Nosotros a esto lo vamos a aplicar con fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Vamos a llamar a la acción de empujar o tirar de un cuerpo y lo vamos a representar mediante vectores. ¿Qué hacen las fuerzas? Estas fuerzas aplicadas en un cuerpo pueden cambiar sus dimensiones o su forma o cambiar el movimiento de un cuerpo. Está remarcado porque esa es la opción que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, se empuja una caja sobre una superficie horizontal de forma que forma un ángulo
de 30 grados con la horizontal. Esta fuerza es de 50 newton. Calcula las componentes horizontal y vertical. Primero, ¿qué hacemos? Hacemos un esquema representando el problema, que es lo que tenemos arriba. Vamos a pasar en limpio ahora el esquema solamente limpiando, haciendo la fuerza aparte, de forma que me va a quedar mi hipotenusa, la fuerza F, los 30 grados, y voy a tener mi componente en Fx y en Fi. Descompongo y obtengo los valores de Fx y Fi usando trigonometría, es decir, que Fx va a ser igual a F por coseno de 30 grados, ya que es cateto adyacente. Esto me da 43 newton. Y Fi va a ser igual a F, 50 newton, por seno de 30 igual a 25 newton. Esto lo hago aplicando trigonometría, donde F va a ser mi hipotenusa, mi cateto adyacente, ¿sí? Este es el ángulo, y mi cateto opuesto. Ojo que si yo tomo este ángulo voy a cambiar, ¿sí? Y en vez de hacer cateto adyacente va a ser cateto opuesto, y en lugar de cateto opuesto va a ser cateto adyacente. Presten mucha atención a qué ángulo es el que hablamos. Y recuerden que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180, o mejor dicho, la suma entre estos dos ángulos me tiene que dar 90. Son complementarios. Entonces, si este es 30, este es 60. Si este es 40, esto es 50. Y así sucesivamente. Veamos este ejemplo. Busquemos las componentes X e Y de una fuerza de 200 newton que forma un ángulo de 60 con la horizontal. Primer paso es trazar la fuerza F con el ángulo que me da el ejercicio. Dibujo las proyecciones. Proyección, proyecto, obtengo Fx y Fi. Y por trigonometría sabemos que este es mi triángulo. Coseno de 60, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, es igual al coseno de 60. Es decir, que si yo quiero obtener el valor de Fx, lo despejo desde acá. Fx va a ser igual a F por coseno de 60 igual a 200 newton por coseno de 60 igual a 100 newton. Hago lo mismo pero con el seno, ya que tengo acá es el cateto opuesto. El seno de 60 va a ser igual a Fi sobre F, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, Fi va a ser igual a F por seno de 60 igual a 200 newton por seno de 60 igual a 173 newton. La fuerza resultante es el vector que representa, ¿sí? O que puede sustituir a la sumatoria de todas las otras fuerzas. Es decir, que tienen el mismo efecto que todas juntas. Hagamos al revés el ejercicio contrario a lo que hicimos hace un rato. Siendo Fx y Fi mis dos fuerzas, mi valor resultante es R va a ser igual a la sumatoria de Fx al cuadrado más Fi al cuadrado, va a ser igual a raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 173 al cuadrado igual a 200 newton. Ahí tengo el valor resultante. Tangente de θ va a ser igual a shift tangente de 100 newton sobre 173 igual a 60 grados. Esto es la introducción. Ahora vamos a empezar a ver un par de ejercicios. Háganlos en la guía de actividades, cada uno en su casa,
Y la próxima clase vamos a desarrollar algunos todos juntos y nos podemos ir sacando las dudas.